Durante años he trabajado mi pectoral sin tener un resultado y no conseguía sacar ese bombeo, sobre todo en la zona superior, y que sobresaliese. Entonces, en todo este tiempo y comprobando diferentes formas en las que poco a poco he ido cambiando pequeños matices en cada sesión de entrenamiento, he podido desarrollar un pectoral mucho más bombeado y con una forma más estética. Después de 10 años de práctica, hoy quiero compartir con vosotros esta experiencia para que también podáis aplicarla. Antes de empezar, tenemos que saber que el pectoral es un único músculo, porque hay muchas personas que piensan que se divide en diferentes grupos más pequeños, por ejemplo, el pectoral superior o el pectoral inferior. Sin embargo, estos son áreas. Esto quiere decir que en función del ángulo trabajaremos más un área u otra, pero siempre vamos a trabajar en conjunto al pectoral. La forma de tu pectoral está configurada por tu genética. Quiero decir con esto que si no tienes un pectoral superior tan desarrollado, o cuesta más desarrollarlo, puedes trabajar ciertos ángulos para poderle dar más énfasis, pero no por ello pienses que la forma de tu pectoral va a cambiar, ya que, como he dicho, cada uno tiene unas formas musculares y están predeterminadas por la genética. Muy bien, ejercicios. Vamos a elegir una variedad de ejercicios en los que vamos a trabajar diferentes ángulos para conseguir un trabajo total. Vamos a empezar ejecutando presses, que es ahí donde pondremos la carne en el asador, ya que es ese tipo de movimiento en el que vamos a poder levantar más peso y por tanto lograr una mayor ganancia de fuerza. Quiero decirte que no importa tanto la selección de los ejercicios. Realmente lo importante es que elijamos un ejercicio que se ajuste bien a nuestras condiciones. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo ejecutar un press de banca con barra con un peso máximo, ya que me molestan bastante las muñecas. Sin embargo, lo hago en un banco con mancuernas y de esa forma soy capaz de tirar más peso y no tener ningún tipo de molestia. Ahora bien, ya no nos fijamos en el ejercicio, sino que nos fijamos en el ángulo que vamos a trabajar, y en este caso, si es un press banca con barra o con mancuerna, el ángulo va a ser el mismo y por tanto, a nivel de reclutamiento o a nivel de resultado, va a ser muy similar. Así que eso nos preocupe y vamos a pasar a lo que realmente nos tiene que preocupar, que son los siguientes tips. El primer tip que os doy: yo en los entrenamientos de pectoral, algo que suelo hacer es un primer ejercicio de activación. Nos apoyamos formando un ángulo de 90 grados entre nuestro brazo y el tronco, y entonces intentaríamos mover la columna hacia la izquierda, de tal forma que activamos el pectoral y aguantaríamos 10 segundos bien contraído. O la otra opción es que directamente lo hagamos, por ejemplo, en un ejercicio como el pec deck, que también nos sirve. De hecho, hacerlo con poco peso, porque no es un ejercicio que vayamos a ejecutar para lograr reclutamiento, sino que lo que estamos haciendo simplemente es activar. Aguantamos bien ahí, una esténtica muy controlada y apretamos, sin perder tensión. Vale. Uno de los mayores errores tiene que ver con la posición de nuestros hombros con respecto al pectoral, ya que si estos están adelantados, van a ser precisamente los que van a hacer esa fuerza y por tanto el pectoral no se va a activar. Otro de los típicos errores es dejarnos llevar por nuestro ego y coger más peso del que podemos levantar. Y con esto me refiero a lo siguiente: cuando ejecutamos un press, realmente cualquier ejercicio, pero en este caso un press, es importante que podamos levantar el peso en la fase concéntrica, es decir, en la subida, pero también es muy importante que sepamos mantenerlo en la bajada, ya que si no somos capaces de mantener ese peso en la bajada, perderemos la tensión y es mucho más fácil que entren en acción otro tipo de grupos musculares para compensar esa falta de fuerza. Ahora vamos a trabajar el press
pero desde otro ángulo. Hay mucha gente que inclina demasiado el banco y eso va a hacer que trabajen más nuestros deltoides. Es decir, a medida que subimos el banco, vamos a dar más énfasis al trabajo sobre el hombro y menos sobre el pectoral. Por tanto, debería de ser un ángulo de inclinación ligero, en este caso, en el primer punto, creo que con esto es suficiente. Uno de los errores más comunes es que muchas veces tendemos a estirar completamente nuestros brazos, es decir, extendemos por completo los codos y eso hace que entren en acción otro tipo de músculos que no son el pectoral. Así que vale, una vez ejecutados los dos presses vamos a pasar a los ejercicios complementarios, que no es que sean complementarios, pero son ejercicios que debemos de ejecutar de una forma un poco diferente. Vale, si nos fijamos en el pectoral y la forma en que sus fibras están predispuestas, nos daremos cuenta de que realmente siguen el movimiento de aducción de hombro y por tanto, en este tipo de ejercicios lo que vamos a hacer es elegir cualquier tipo de apertura o cruces, como podríamos hacer en polea. Podríamos hacerlos, por ejemplo, en máquina, incluso en un pec-tec podríamos llegar a hacer ese tipo de movimiento. O, como yo he hecho durante la gran parte de mi vida, ha sido en banco con mancuerna. A mí personalmente me gusta más hacerlo en polea por este motivo. Si os dais cuenta, y si cogemos un poquito más de peso, justo en este punto del recorrido, el pectoral ejerce menos fuerza. Y eso hace que haya una mayor inestabilidad sobre la articulación del hombro, lo cual puede ser algo lesivo. Así que si tenéis molestias en el hombro, yo os recomiendo que hagáis lo siguiente. Nos colocamos en unas poleas que deben de estar situadas a la altura de nuestros hombros. Y de esta forma, en este mismo punto del movimiento, no vamos a tener esa retracción hacia atrás que va a hacer que nuestros hombros poco a poco se destabilicen. Muy bien, una vez terminado ya el apartado de los ejercicios, vamos a pasar a la intensidad, que también es muy importante. Os voy a dejar por aquí también un vídeo que grabé hace poquito y en el que os enseño algunas técnicas avanzadas de entrenamiento que creo que son muy útiles para aplicar en vuestro entrenamiento de pectoral. Yo personalmente utilizo el rest pause cuando lo hago en el press inclinado con multipower, o incluso podríamos hacerlo en un press banca, peso de menos, o por ejemplo drop sets que se me hacen imprescindibles cada vez que hago cualquier tipo de ejercicio similar al cruce de poleas. Bueno chicos, dicho esto, concluimos el vídeo y que sepáis que cualquier tipo de duda que tengáis, ya sea con respecto a entrenamiento o nutrición, me podéis escribir por Instagram y os contestaré y resolveremos todas esas dudas sin problemas. Así que dicho esto, chicos, nos vemos pronto.